Bona vesprada a tots y a totes. Buenas tardes, alcalde, compañeros y compañeras de corporación, público asistente y personas que hoy nos acompañan en esta mesa redonda que dará inicio a las actividades organizadas desde el área de medio ambiente con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. Una semana que se celebra en más de 400 ciudades de 22 países diferentes con el objetivo de sensibilizar sobre movilidad urbana sostenible. En otras ediciones celebradas en nuestra ciudad, hemos centrado las actividades en sensibilizar y promulgar los beneficios ambientales que supone utilizar medios de transporte como la bicicleta, el transporte público o también los desplazamientos a pie. Actualmente existen condicionantes sociales, económicos y ambientales que nos obligan a reflexionar sobre otros aspectos importantes que nos pueden ayudar a afrontar los retos del futuro, como por ejemplo la redistribución y mejora del espacio público, la proyección de infraestructuras adaptadas al cambio climático, los condicionantes de los entornos donde vivimos o trabajamos, la importancia del diseño para favorecer ciudades más inclusivas, entre otras cosas. Estas son algunas de las cuestiones que nos preocupan y que nos han motivado a organizar esta mesa redonda, formada por personas expertas en diferentes ámbitos. Cada una expondrá ideas o experiencias desde su visión personal y profesional, con el objetivo de fomentar un diálogo o debate siempre de manera constructiva. Izaskun Chinchilla, doctora, arquitecta y catedrática de práctica arquitectónica. En 2001 funda su propia firma Izaskun Chinchilla Arquitectos, siendo una de las pocas mujeres en España que dirige su propio estudio. Tienen su haber propuestas prometedoras y arriesgadas que han sido galardonadas con más de 30 premios internacionales. Reivindica para su profesión un compromiso fuerte con la innovación crítica, vinculando la arquitectura con la ecología, la sociología o la ciencia. Es autora del libro La ciudad de los cuidados, un libro que para las y los ciudadanos, arquitectos, urbanitas, alcaldes, concejales, madres, padres y cuidadores que quieran saber más sobre lo que la ciudad podría ofrecerles, Estamos expectantes, Izaskun, para escucharte y que nos cuentes un poco lo que cuentas en este libro, La ciudad de los cuidados. Ramón Esteve, su visión global de la vida le hace abrazar nuevos retos que le han coronado como uno de los grandes arquitectos y diseñadores de este país. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Madrid desde 1990 y doctor en arquitectura. En 1991 fundó un estudio de arquitectura multidisciplinar que lleva su nombre. Desde entonces ha trabajado en los campos de la arquitectura y el diseño de interiores, así como en el diseño industrial y la dirección de arte en España y en el extranjero. Benvingudo a casa, Ramón. Bienvenido a casa. Xavi Calvo, diseñador gráfico y consultor estratégico, cofundador y socio de Estudio Menta, director de Valencia Capital Mundial del Diseño 2022 y colaborador en medios escribiendo artículos de divulgación, opinión y reflexión sobre la importancia del diseño en las ciudades. Buenas tardes, Xavi. Bienvenido a Ontinyent. Moderará la mesa Carlos Salazar. Carlos Salazar Fraile es arquitecto y profesor de proyectos arquitectónicos y del máster de paisajismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. Es el alma mater del estudio de arquitectura que fundó en la ciudad de Valencia hace más de 2 décadas y que abarca desde el diseño a la edificación, el paisajismo o el interiorismo, pasando incluso por montajes efímeros. En comunicaciones con otras disciplinas, tender puentes más allá de la estricta arquitectura y estrechar una vinculación con el arte contemporáneo que tanto le apasiona. Buenas tardes, Carlos. Hola. I bueno, ja per últim voldria donar agraïments en primer lloc a Caixa Ontinyent per la cessió d'esta sala
I també a Luis Calabuig de l'empresa O2 per la imatge que marcarà tota la setmana de la mobilitat i també per l'ajuda en l'organització d'esta taula redona. I ara, si vos pareix bé, vaig a donar la paraula a l'alcalde, a Jorge Rodríguez, perquè diga unes parauletes i puga saludar als ponents. Gràcies. Bona vesprada a totes i a tots, regidores i regidors, president de Coeval i secretari general, convidats que ens acompanyeu en esta mesa, daros la bienvenida a los cuatro. Estáis en casa, estáis sobre todo en casa de Ramón, porque esta es una de las obras de Ramón en Ontinyent, así que no solo podemos oír hoy a Ramón, sino además podemos disfrutar directamente de su obra en esta magnífica sala. Jo vull que en primer lloc donar-li les gràcies i l'enhorabona a Sayo per tot el treball realitzat per tal no sols d'organitzar aquesta ponència, sinó d'organitzar tota una setmana d'activitats, una setmana dedicada a la mobilitat i també, diria jo, una setmana dedicada a veure totes les visions d'eixa mobilitat. A la fi del que es tracta és que com a ciutadanes i ciutadans ens manegem, però aquesta mobilitat cada vegada ha de ser més responsable, cada vegada hem d'aconseguir tindre una ciutat que es parega més a allò que hem somiat, que es parega més a una ciutat amable per al conjunt de la ciutadania i precisament d'això és del que avui anem a parlar. Però al llarg de la setmana i en concret crec que el dissabte en la plaça de la Coronació també tindrem una gran festa. Una de les qüestions que ressaltava el dia que vam presentar les jornades és que al final no es tracta sols de tindre ponències sessudes i de les quals puguem aprendre molt, que també, per suposat, sinó també d'utilitzar l'oci, d'utilitzar la diversió, perquè cada vegada més siguem conscients de la importància que té aquesta mobilitat responsable i la lluita contra un canvi climàtic que cada vegada més és una realitat palmària i, a més, aplastant. Per tant, agrair-li a Sayo tot el treball, agrair-vos a totes i a tots la presència, molt especialment als quatre ponents que avui ens acompanyen i, sense més, donem pas a la ponència. Bona vesprada a tots i m'imagino que puc parlar en nom de tots, molt agraïts per convidar-nos i acollir-nos d'una manera tan amable. Ara em passaré al castellà perquè tenim una ponent que és de fora. Com hem plantejat el dia d'avui? El tema de la mobilitat, quan llegim tot el que s'ha publicat des de la Comunitat Europea, des de tots els organismes, sempre són textos... Dis-li que no estàs. Sempre han sigut textos molt teòrics i moltes vegades per a mi massa com de medició de producte. Entonces, yo pensé que si somos gente ahora que tenemos experiencias, que hemos trabajado sobre el espacio público y quizá podíamos darle esos matices personales más humanos o más transversales. Yo, por ejemplo, cuando estoy leyendo se tiene que ir en patinete y hay que calcular el tiempo que hay que ir. Bueno, pues quizá el tiempo no es lo más interesante, sino lo que estás viendo mientras vas en patinete, ¿no? O cómo es ese espacio público. Y también tenemos escalas de ciudad. Estábamos hablando que tenemos Tokio, tenemos Londres, pero tenemos Ontinyent. Y quizá en Ontinyent esa movilidad se tiene que tratar de otra manera diferente. Hace poco hemos dado un paseo y hemos estado pensando y reflexionando sobre el Ontinyent, que yo creo que a última hora podremos hablar de ese tema, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que más del 50% de la población mundial está viviendo en ciudades y que en 20 años se calcula que el 70 o el 80%. Entonces, la importancia de que las ciudades contribuyan a ese bienestar climático o bienestar de la población es súper importante. Entonces, os propongo, yo ahora os voy a dar paso a temas, un tipo de temas, y si queréis introducir algún tema personal, oye, a mí me interesa hablar específicamente, antes Ramón me ha dicho que quería hablar de Ontinyent, ¿no? de algunos aspectos de Ontinyent, pues vamos a hacerlo. Que yo lo aterrizaré en Ontinyent, que yo aterrizaré lo que comentemos en Ontinyent, porque lo conozco un poco más. Claro. Y al final o más o menos cuando estamos acabando, si que alguien quiere levantar la mano y decir, oye, a mí me interesa este tema, ¿qué opináis de este tema? Eso también lo vamos a hacer. O sea, esto va a ser un poco participativo. Imaginemos que aquí tenemos
la tele del salón, el gato y que estamos todos en casa, ¿no? O sea que sin problemas. Entonces, el título con que a mí se me ha pasado la documentación es La necesaria transformación en la ciudad. Estamos de acuerdo que es necesaria, ¿no? Eso sí que estamos claro. ¿Pensáis vosotros que actualmente existe un consenso social y político que haga que esto vaya adelante? ¿Que hay una conciencia realmente, quizá después de la pandemia? ¿Cómo ha cambiado esa sensibilidad después de la pandemia? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Queréis? Izaskun, sí. A ver, yo creo que sí que existe un consenso institucional y social. Son quizá diferentes. Creo que no es lo mismo el consenso social que el institucional. El institucional yo creo que ha dado muchas señales institucionales de que el cambio es un compromiso. Hemos firmado acuerdos de París en 2015. Se nos ha olvidado un poco, pero se supone que eso nos obliga a cosas como con el umbral de 2023 haber reducido el 50% del tráfico rodado en las áreas de bajas emisiones proporcionalmente a la población de cada una de las ciudades y municipios en los que se ha acordado, especialmente en aquellos de más de 15.000 habitantes. 150.000, bueno, hay varias escalas. Entonces, institucionalmente hemos tomado ese tipo de acuerdos y ese tipo de acuerdos han generado un consenso entre los partidos políticos, entre diferentes niveles institucionales, que se nos olvida que muchas veces las políticas de movilidad tienen esa enorme dificultad que es su condición transversal de lo territorial, casi del ministerio, ¿no?, de lo nacional a lo municipal. Y existe un consenso social. Creo que se ha hablado en la presentación por parte de la concejala de esa tangibilidad incuestionable del cambio climático en nuestras vidas, en nuestros agostos y en nuestros septiembres, ¿no? Especialmente. Y creo que por esos dos lados existe. Lo que pasa es que yo creo, y es mi opinión y probablemente la que me gustaría lanzar como comienzo del debate, que quizá nos hemos quedado un poco cortos entendiendo que nos basta con reducir el tráfico rodado, sobre todo a nivel de vehículo privado. Y hasta ahí hemos llegado en los acuerdos que hemos tomado. A mí me parece que el gran debate donde no se ha conciliado todavía lo social y lo institucional es qué va a pasar cuando liberemos ese 50% del tráfico rodado privado. ¿Qué nos va a quedar de un espacio urbano, de un espacio público que durante un siglo, 1920-2020, hemos vendido, lo hemos convertido en un espacio de circulación, no en un espacio ni estancial ni cívico? Es un espacio fundamentalmente para circular y para vender. Entonces, en eso no hemos todavía acordado qué va a suceder. Lo que nos han dicho es reduciremos la carga de tráfico en las ciudades hasta un 50% en aquellas áreas que designemos de bajas emisiones. Yo creo que una parte de la conversación de hoy es qué va a pasar después, para qué vamos a aprovechar ese espacio liberado que supone un 10% de muchas de las ciudades, de la extensión total de la ciudad. Imaginar que os regalan ahora mismo un 10% de la ciudad. Solo en el área interior de la M30 de Madrid, perdonadme que use esa figura centralista, pero creo que a lo mejor la compartimos, supone liberar 8 parques del Retiro. ¿Qué queréis hacer con ello? Esa es la pregunta, ¿no?, para mí. No, yo creo que, vamos, es una realidad, yo creo que lo has comentado muy bien, y lo que pasa es que, claro, obviamente es distinto los modelos, aunque el fondo y la concepción sea la misma, lo que sucede en una gran ciudad que en una ciudad un poco más pequeña, ¿no?, que tiene una serie, bueno, tiene una morfología y una idiosincrasia concreta. En concreto, Ontinyent tiene un tema que es el tema del diseminado, que tiene también una zona industrial muy importante porque es una ciudad industrial, y muchos modelos que se manejan, digamos, que se están manejando, los veo difíciles. Tu libro lo he leído, lo he disfrutado, y además que estoy completamente de acuerdo con el nuevo urbanismo, ¿no?, la nueva forma de enfocar el urbanismo y de ver la ciudad. Pero claro, yo creo que esos modelos tenemos que ir... El final es hacer una ciudad más habitable, más humana, y que además recoja las sensibilidades no solo
como tú dices, ¿no? del vender y el moverse, sino del vivir con toda la complejidad de lo que es vivir, ¿no? Y con todas las visiones de todos los colectivos y de todas las tipos de personas que pueda haber en cualquier situación, desde un niño hasta cualquier otro tipo de cualquier tipo de singularidad. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy interesante, que estamos planteando, revisando la ciudad, yo creo que de una forma, yo creo que no se había revisado como estamos haciendo ahora desde hace muchísimos años, ¿no? Yo creo que desde el principio de la modernidad no se revisaba, pero ahora, claro, los parámetros son otros, ¿no? Y es curioso porque, como tú decías, desde 1920 hasta el 2020, yo siempre digo que la ciudad antigua encaja más con los patrones actuales del modelo de ciudad que queremos que la ciudad moderna, la ciudad del zoning, la ciudad industrial, con por desgracia aún sigue estando patente. La mayoría de los planes urbanísticos se regulan por gestión de tráfico y gestión de aprovechamiento, ¿no? Esa ciudad de los cuidados o ese urbanismo emocional que digo yo, un urbanismo pensado desde el ser humano y desde el habitante y tal, parece como en un segundo plano, ¿no? Que lo que queda ahí con ese espacio ya veremos. La pregunta que has planteado tú me parece interesantísima, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ese espacio que queda? Y bueno, tú en tu libro pones un montón de ideas, ¿no? La idea de los microjardines, con darle esa complejidad y esa singularidad, porque una cosa más interesante de la ciudad es la complejidad, ¿no? El solapar la ciudad al final es una especie de suma de tramas de distintas actividades, inquietudes o tal. Y esa suma de tramas que genera toda esa complejidad y que genera todas esas sinergias es lo que la hace interesantísima. Pero claro, eso cuando se ha reducido a simplemente movilidad, digamos, simplemente tráfico y gestión comercial, se ha simplificado y se ha deshumanizado. Ahora mismo que haya esa sensibilidad un poco que nos viene impuesta esa revisión por estos acontecimientos que ha habido recientemente, cambio climático, COVID y todo esto, yo creo que es interesantísimo. Desde luego, lo que está claro es que hemos de ir hacia una ciudad que, como has dicho también, bueno, Carlos, ¿no? Que es verdad que ahora mismo el 50% de la población mundial está en las ciudades, pero es que en 20 años dicen que va a ser el 80%. La ciudad tiene que coger las ventajas del campo, la naturaleza. Quiero decir, la ciudad se tiene que hacer mucho más natural, con lo cual tiene que incorporarse todo, digamos, yo creo que tiene que incorporar las dos ventajas, ¿no? La de vivir en el campo. Me ha chafado un tema que va a sacar. Claro, la del campo y la de la ciudad. Sí, y yo creo que ya dejo de hablar y le paso la palabra. No, yo he venido a escucharos, o sea, yo me colé. No te libras, no vale, eso no Xavi, vale. tú eres una persona que ahora te relacionas bastante con el poder, ahora eres una persona importante. ¿Qué sensibilidad ves tú en...? Yo es que a base de escucharos desde hace muchos años, y reconozco que por tener hijos, a mí tener hijos me abrió mucho los ojos con lo de la ciudad, ¿no? Yo era coche y andar mucho, pero la ciudad era para ir de un sitio a otro. Y luego cuando quieres vivirlas, cuando te das cuenta de que no están hechas para nosotros, ¿no? Esto se ha repetido 1000 veces, son para los coches, tal cual lo que decías. Y los aparcamientos son para coches. ¿A quién se le ocurre bajar el armario de su casa con ropa en una plaza de aparcamiento, ¿no? Bueno, pues pago un impuesto de circulación y ya puedo dejarlo, ¿no? No, es para coches, vehículos privados. Y sí que yo hay una parte que soy un poco pesimista. Con movilidad me pasa como cambio climático, que todos estamos esperando que otros hagan algo, ¿no? Las grandes corporaciones dejen de contaminar, los ayuntamientos hagan carriles bici, pero no queremos cambiar nuestro comportamiento individual, ¿no? Y creo que ese será el gran problema de que siempre vamos a ir tarde, por más que las petroleras se reconviertan. Si nosotros seguimos tirando de tener la misma vida, cambiar de teléfono una vez al año, etcétera, pues ahí va a haber una oferta-demanda que no va a cambiar. Y con la movilidad es lo de... Mira, decía Ramón lo de hace 100 años o cómo sería tal. Claro, aquellas imágenes que vemos ahora como en vídeo antiguo acelerado, ¿no? Que ves los 4 coches que habían eran eléctricos además hace 100 años y ves que la calle era de las personas y andando por todas partes y dices, así sí, ¿no? Podríamos volver a ser así. Y después de este lado pesimista, el lado optimista, con lo de qué será de todo ese espacio, yo una cosa bonita, bueno, muchas veces me lo critican, pero me parece muy bonito que está pasando en Valencia, es que con todas las peatonalizaciones,
la discusión no es si debería seguir siendo para los coches, sino si los maceteros son feos o la plaza es bonita o no, ¿no? Con lo cual me parece fantástico que hayamos superado la discusión de si tenía que ser peatonal o no. No, asumimos que peatonal es bueno, ¿vale? Good. Y ahora vamos a ver el tema de los maceteros. Y eso me parece tan fabuloso que lo acabemos dejando en un tema tan estético y superficial como si tienen que ser palmeras o macetas. Eso lo tenemos ya superado. Y es una gran barrera, ¿eh? Sí, lo hablábamos en la comida, que a veces sorprende cuando hay una polémica sobre peatonalización, cuando es un modelo que se lleva ensayando con éxito desde hace más, bueno, desde los años 50, ¿no? Con Jan Gehl y James Jacobs, ¿no? Gente que ya empezó a observar cómo iba la gente por la calle y decía, señores, que la gente se sienta en este banco, que se sienta allí, que no se trata de... que eso afortunadamente ahora se ha hecho. Y a mí me sorprende esa polémica porque no hay debate, lo decíamos, no hay debate, señores, es que esto está ensayado y esto es éxito, no hay nada que hablar, ¿no? Y es lo que dices, ahora la penalización ya no la discute absolutamente ninguno. Yo sí que quería preguntaros, o lo he sugerido, ese cambio de sensibilidad a la pandemia, ¿pensáis que ha pasado algo con eso o somos tan burros como antes? Sí, ¿hacemos el mismo orden? Sí, sí, sí. Sí, vamos ahora barriendo y después ya libraremos el debate. No, tú distinguías entre el discurso optimista y pesimista dentro de tu propio... Yo creo que solo tengo uno optimista, o sea que... Bueno, yo creo que en general las sociedades tienden a formas más competentes de organización conjunta, gradualmente, evidentemente, y creo que esto ha sido un grandísimo... kick-off, ¿no? Una grandísima patada hacia adelante para efectivamente mejorar varios aspectos organizativos. Rara es la empresa que en este momento nos está planteando horizontes de teletrabajo parcial del 10%, del 20%, del 30%. Nos parece ahora muy lógico, pero hace 5 años era completamente impensable. Y es algo que tiene un impacto directo en la morfología de la ciudad, porque el gran problema del vehículo privado son los movimientos pendulares que se repiten a diario clásicamente de casa al trabajo. Es decir, un cambio en el paradigma y la lógica del teletrabajo cambia muchas reglas, incluso de elección de dónde vas a vivir. Alguien que teletrabaja quizá no compra en el mismo sitio la primera vivienda, la primera residencia, no pauta de la misma manera como de importante es acceder a una red de transporte público y bueno, y muchos otros elementos. O sea que hay un primer impacto que yo creo que todos hemos detectado que tiene que ver con un cambio en la lógica del trabajo, que tiene un impacto muy directo en la ciudad. Yo hablaría de un segundo impacto que es muy importante, que es la constatación un poco empírica de nuevo en nuestras vidas. Yo hace poco estaba hablando con unos organizadores de una expo sobre sostenibilidad y ciudades, una expo universal, y me decían, ¿cómo podemos hacer que el discurso cale más? Y digo, no hables de Agenda 2030, que es el discurso institucional, habla de cómo cambia la vida del ciudadano, ¿no? Entonces, en la vida del ciudadano, la biodiversidad nos parecía como que era una cosa de los reportajes de la BBC, ¿no? Eso que salían hipopótamos en África. Y ahora de repente hemos tenido un virus y nos han dicho, la única cosa de la que están de acuerdo es que si hubiera habido más especies interpuestas entre ese lugar humano, orgánico, animal, donde se ha producido el virus y nuestros cuerpos, si hubiera habido más filtros, habría sido más improbable que la pandemia hubiera impactado en el cuerpo humano de la manera que lo ha hecho. Y que el haber reducido esa cantidad de filtros hace más posible que volvamos a sufrir pandemias en el futuro. Ostras, ya esto de la biodiversidad ya no nos parece una cosa como, ¿no?, de reportajes de la BBC. Lo que estamos diciendo es, ¿a quién se le ocurrió que todos los árboles de una ciudad fueran bananeros de estos, ¿no? El plátano, que es precioso, es un árbol maravilloso, pero existe hoja perenne. Bueno, no tenemos más que dar una vuelta por esta sierra, ¿no?, para ver el nivel de biodiversidad que no tiene representación alguna en los centros urbanos. Esto me parece de nuevo una altísima constatación, hay una sensibilización muchísimo mayor. Y luego creo que hay de nuevo también nos parece muy lógico ahora, a mí me decían que hay un señor que se llama Carlos Moreno, que es una de las personas que es imposible de contactar en este momento, que es el que se inventó lo de la ciudad de los 15 minutos. Ah, sí. Y se lo contó a la alcaldesa de París. Y entonces es un señor con el que ahora mismo es imposible hablar.
no, pues le llama a mucha gente y nadie puede hablar con él. Porque claro, es una figura que todos hemos oído, todos hemos comprendido y de nuevo hemos naturalizado. Nos parece lógico y bueno, casi como un signo de progreso poder no coger ningún vehículo público o privado para poder hacer las necesidades, resolver las necesidades lógicas de una semana. De nuevo, hace 5 años estábamos en otro lugar. Recordemos que algunas de las extensiones de las ciudades, todas las que se han producido en los últimos 20 años, optaban por el modelo de vivienda unifamiliar, con calles que no tenían dotación comercial, que no tenían bancos, que habían concentrado todos los equipamientos en grandes islas, sin continuidad peatonal. Esto es el urbanismo de los años 90, no estamos hablando del urbanismo de hace 40.000 años. Y estamos hablando de que ahora mismo hemos asumido que el futuro es la ciudad de los 15 minutos. Es ese centro urbano compacto mediterráneo que son la mayoría de las capitales españolas, ¿no? Las capitales de provincia. Entonces yo creo que la pandemia nos ha enseñado muchísimo y lo importante es que nos enseñe más y que no lo olvidemos, ¿no? Que seamos capaces de trasladarlo a proyectos a largo plazo. ¿Quieres decir alguna Sí, cosa? un poco es el criterio, ¿no? Naturalizar la ciudad y humanizarla, ¿no? Yo creo que, pero sí que es verdad que cualquier cambio de hábitos genera antipatía, ¿no? Sin embargo, es verdad, me gustaba lo que has dicho, que en Valencia cada vez que cada plaza, cada cambio que ha habido, ¿no? El Carmen de repente controlan el tráfico, tal. Al principio generaba un revuelo tremendo y luego la gente se ha acostumbrado y el debate era el macetero. Y otra cosa interesante es que ha habido debate. Es decir, hasta hace nada todo el tema urbano era algo que se hacía y nadie decía nada. Y yo creo que hay debate. Eso es otra cosa también que además resaltas, ¿no? En el libro y es como un poco la participación ciudadana y esa concienciación ciudadana y el escucharla y todas estas cosas, es decir, con todo lo difícil que es esto y con aplicar modelos que de verdad lo que escuches tenga valor y no hablen siempre los mismos y todo eso, pero al margen de todo esto, de hacer una operativa buena, esas 2 cosas o 3 son muy positivas, ¿eh? Y desde luego esto, ¿no? Con la pandemia ha habido muchas cosas, desde en lo privado, pues la gente le ha dado importancia a la casa, ¿eh? La casa era algo que iba la gente a dormir y yo siempre digo lo mismo, cuando veía las primeras videoconferencias salía una casa con un desastre detrás y las últimas ya o se ponían un fondo de pantalla o la casa era bonita. Y eso luego mucha gente también ha vuelto al campo por la posibilidad del teletrabajo, evitando esos movimientos, ganando calidad de vida. Pero yo creo que había una concienciación de la calidad de vida vinculada a la salud y desde luego la ciudad tiene que ser saludable y para ser saludable tiene que recoger todo este tipo de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, esa palabra, la biofilia, ¿no? Es que la hemos descubierto muchos ahora, pues es esa afinidad, esa necesidad, esa afinidad a lo natural que tiene el hombre, porque el hombre es el ser más artificial, ¿no? Pero realmente es un ser natural, entonces necesita de la naturaleza que nos habíamos olvidado y un virus nos lo ha recordado, ¿no? Entonces esas ciudades, yo estoy contigo, que soy optimista, que hay una humanización de las ciudades hasta las metrópolis más radicales y más hostiles están teniendo una evolución hacia lo natural, porque realmente siempre que hay una evolución institucional es porque obviamente el pueblo lo está demandando. Yo creo que hay una conciencia ciudadana sobre ese tema y las instituciones lo están recogiendo. Era por la pandemia, ¿no? Sí. ¿O cómo lo has vivido tú? Yo también soy optimista en los resultados que hemos visto. En este caso matizaré cada vez si soy optimista o pesimista, porque hablaba antes de lo de cuando tuve hijos y sí que me di cuenta que salimos todos en desbandada, ¿no? A la calle con los niños, con las personas mayores, y es donde vimos los problemas que tenían las ciudades, los barrios, nuestras fincas o nuestras casas, ¿no? Fue como la gran prueba de ensayo-error fue al salir de la pandemia.
Estábamos teletrabajando, salíamos más con niños y creo que muchos comercios, por ejemplo, ya voy a lo privado más, se pusieron mucho las pilas en hacer sitios muy accesibles para niños. Yo también soy muy pro Ciudad de los Cuidados y yo recuerdo como anécdota, yo tenía un canal de YouTube, yo era youtuber de criticar cosas donde no podías ir con niños, ¿no? Desde que los comercios, tú entras a tiendas de ropa y la planta de niños está arriba, el ascensor es bastante incómodo de coger, es como no hecho para niños. O las temperaturas que hay en los centros comerciales, el tener que acceder siempre por escalones, no tener que los comercios no tengan el cambiador siempre en el baño de mujeres, que los microondas, no había microondas accesibles para utilizar, para calentar cosas que llevabas de tus hijos. Y tras la pandemia, todo eso ha cambiado un mogollón, ¿eh? Yo sí que lo he notado. Entonces sí que he sido muy optimista cómo se ha reaccionado para niños. Esto venía, y lo que quería decir, es que una ciudad que sí que esté pensada para niños nos funciona a todos. Sin embargo, si seguimos pensando un poco en los estándares, nos seguimos dejando gran parte de la sociedad de lado. Y ahí la pandemia vino bien, ¿eh? Yo creo que vino bien para eso. ¿No pensáis, eso se ha criticado, que estamos interviniendo en la ciudad para un perfil de persona de unos 40 años, llámale entre 20 y 40, y nos estamos olvidando de la gente mayor, de los niños que tú has apuntado y de otros colectivos que quizás necesitan también esa accesibilidad, ¿no? Por un tema de dignidad, ¿no? De poder moverme sin tener que recurrir a la ortopedia, a que me empujen o a que tenga que coger no sé qué. ¿Eso cómo lo veis vosotros? Yo creo que absolutamente. O sea, se ha hablado ya de cómo el urbanismo está empezando a salir del enclaustramiento de un conocimiento técnico, ¿no? No sé, yo por ejemplo el libro me ha sorprendido muchísimo que de donde más van llamados son de los medios de prensa generalistas, del País, el ABC, hay un interés ciudadano y he perdido el hilo de lo que os quería decir por esto del interés, el interés ciudadano. Repíteme la pregunta tal como la tenías tú formulada, que yo le quería dar una salida exacta. En el libro lo comentas, que además lo comentas muy chulo, que recoge, la ciudad tiene que recoger todos los perfiles. ¿Existe o no existe claro. un usuario tipo de la ciudad? Yo diría que exactamente sí, y les iba a echar la culpa a los técnicos municipales, se me había olvidado esa culpa que le iba a echar, efectivamente, de mala manera, no, es broma. No, quiero decir, les iba a echar la culpa a todo el colectivo de arquitectos del que formó parte, en cuanto a que durante una época, se ha hecho alusión a ello, la ciudad moderna entendió que el urbanismo era un problema eminentemente técnico, que se resolvía, pensar en las figuras de los años 70, con ecuaciones sobre la circulación, sobre la movilidad y ecuaciones fundamentalmente sobre el uso del suelo. Uso del suelo que si ves el listado que propone la ley del suelo son usos eminentemente productivos, ¿no? Te dejan hacer pues, un uso industrial, un uso de equipamiento. Entonces, todo este conjunto, ese paquete técnico está muy enfocado, yo creo que de una forma completamente inconsciente. O sea, creo que cuando nos echamos la culpa a los arquitectos, a nosotros mismos, debemos echárnosla con cariño, diciendo toda la sociedad pues nos habíamos embarcado en ese discurso un poco tecnócrata. Pero creo que inconscientemente se busca y se diseña para un ciudadano, y tú has dicho entre 20 y 40, yo diría mucho más, un ciudadano activo, con un empleo estable, que habla el lenguaje propio de ese territorio, generalmente varón, que no tiene cuidados a su cargo, y podemos seguir en el listado de raza caucásica, etcétera, etcétera, etcétera. Cuanto más te alejas de ese centro, digamos, consciente o inconsciente, de ese centro de la diana, peor funciona la ciudad para ti. Y yo creo que este es un concepto muy importante, porque no solo te da menos derechos, también es la propia ciudad y su diseño la que te dibuja como un ciudadano de segunda o de tercera categoría. Es decir, yo siempre estoy muy en contra de hablar de esto de disfuncionalidades, minusvalías, porque yo les digo, ojo, yo el día que duermo poco o el día que he tenido exceso de estrés me pasan estas cosas, que de repente pierdo más el hilo, que no me suele pasar, o que no me oriento bien en el metro.
y no saltáis paradas vosotros en los metros y los autobuses, o que te vas a un aeropuerto y es otro, ¿no? Esto no hace falta ser un discapacitado, nos pasa a todos, que nos constipamos, nos rompemos un tobillo. Entonces, digamos que la diversidad de convertirnos en ciudadanos de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta categoría, depende de cómo esté configurada la ciudad. A mí me gusta poner el ejemplo. Imaginaros a un director de banco de 43 años, todo serio y eficaz él, en la playa, y a su hija de 4 años. En la playa, su hija de 4 años muchas veces está mucho mejor adaptada, no le molesta la arena, si se le pega la crema, no pasa nada. Entonces, es la playa la que convierte a una niña en una usuaria de primera categoría y a un señor, todo él encorbatado, en un usuario peor adaptado. No es que la niña tenga una discapacidad y el ciudadano encorbatado no la tenga. Entonces, creo que tenemos que empezar a tener mucha sensibilidad con estos temas, porque si no, claro, vamos a convertir en discapacidad la obesidad, la diabetes, las pequeñas demencias seniles que la gente empieza a tener, la edad, la soledad, todo van a ser discapacidades, porque nuestras ciudades no están preparadas para ello. Yo tengo un padre con Parkinson y un padre con Parkinson y un padre con Alzheimer son completamente diferentes en el uso de la ciudad. Es decir, empezamos a tener características, no empezamos a tener taras. No somos ciudadanos con taras, somos ciudadanos con características. Y creo, y de verdad que yo estudié muchísimo en la carrera, era muy empollona, y nada te prepara para poder anticipar las necesidades de seres humanos con características infinitamente diversas. Entonces, aquí es donde sí que tenemos que optar por, en lugar de el documento técnico desarrollado, no voy a decir unilateralmente, porque la verdad es que el urbanismo ha sido la ciencia dentro de la arquitectura o la disciplina dentro de la arquitectura más integradora que ha habido, pero sí intentar dar con fórmulas que no son la gestión de un plan parcial. Tiene que ver con la participación ciudadana, bueno, pues instrumentalizada desde la política. Y creo que tenemos que asumir que es necesario, que no hay ciudad buena sin participación y gobernanza activa por parte de la ciudadanía. No puedo estar más de acuerdo. Y lo que es, yo creo que aquí vamos a meter la cuña, eso luego se tiene que convertir en diseño, ¿no? Que un buen diseño es un diseño que recoge todo eso, ¿no? Y yo creo que esa es la forma de proyectar, ¿no? A la que debe de ir enfocada lo que es la concepción de la ciudad. Lo que pasa es que ahora yo ayer no soy tan optimista, es cómo mueves toda esa legislación, cómo mueves todos esos intereses económicos que están vinculados con esa gestión del suelo, que yo llevo protestando mucho tiempo, por eso cuando me leí tu libro, digo, conecto totalmente. Yo le llamaba a la ciudad el urbanismo emocional, ¿no? Como estamos con lo emocional, lo mismo de la percepción con la sensibilidad, ¿no? Con todas las sensibilidades. Yo creo que ahí el buen diseño, más que ese buen diseño, para hacer un buen diseño tienes que disponer de una buena información. Y como tú dices, pues la mejor información es recoger toda esa información de la gente que te lo tiene que dar. Pues igual que cuando hacemos una vivienda para alguien, escuchamos y nos cuenta cómo vive él, y desde nuestra experiencia vamos más allá, porque es verdad que pues como médico o cualquier profesional tienes una experiencia y puedes, a través de las herramientas del diseño, a lo mejor incluso darle soluciones que ni se le ocurrían a él. Pero es verdad que esa información hace falta. Y yo creo que el urbanismo, aparte, tiene otro problema también, y es que necesitas varias vidas para desarrollar un plan urbanístico, ¿no? Por la lentitud de la gestión. Y ahí yo ya me he metido en otro terreno, porque como no puedo estar más de acuerdo contigo, en lo tuyo no puedo añadir mucho más, pero va por ahí. Me preocupa un poco eso, es decir, porque lo que dices es, yo creo que es que no hay otro camino y la ciudad va a ir para allá. Pero tenemos que encontrar unos mecanismos que agilicen eso para que esa respuesta sea ya, no sea una respuesta a 20 años que tendremos otra situación en 20 años, porque el coche autoconducido está ahí y el día que esté sí que va a haber un cambio de ciudad impresionante, porque ya las bolsas de parking ya no van a estar igual. Entonces, esto que está pasando continuamente, no hay una legislación, yo creo que sí que hay una sensibilidad, que es muy positivo, pero sí que no hay unos organismos o no está instrumentalizado para poder recoger todos esos cambios. ¿Cómo ves esto? Yo creo que
ahora te dejamos, Sí, pero por por favor, matizar sí. una cosa que me parece importantísima de lo que has dicho. Yo cada vez que a un equipo municipal se le critica por no haber conseguido sacar adelante vivienda social en una legislatura, digo, o sea, esta gente no ha intentado nunca jamás llevar ningún proyecto a la práctica, ¿no? Porque a mí cada vez que dicen, oye, en 4 años no sacaron vivienda social, y digo, pero inténtelo usted, ¿no? O sea, y ya verá lo difícil que es, porque claro, es que llevar proyectos adelante, y creo que ha habido una sensibilización tan grande contra la corrupción, que no voy a vender yo que la corrupción es buena, pero se ha multiplicado tanto. Se ha asustado y se ha paralizado. Los filtros que realmente no llegamos, o sea, yo cada vez que dicen, no, ¿qué cambios son necesarios para llegar a parar cambio climático? Digo, esto y la legislación de aprobación de un proyecto, efectivamente, Totalmente. son incompatibles. Sí. Ahí tendremos que encontrar, pues no sé si Este milagros, debate es cambios de chulísimo, filosofía, ¿no? sí, pero es tenemos verdad. además aquí las instituciones No, pero sensibles. yo igual que de vez en cuando digo esta broma de no, esto es culpa de los técnicos municipales, también cada vez que se meten con un equipo municipal digo, pero si es que no sabéis lo complicado que es la gestión de un proyecto público en este momento. Creo que paralelamente a esta sensibilización tiene que haber un movimiento ahí. Lo que pasa es que ese es muy difícil. Ese es difícil. Porque están estos miedos, como tú dices ahora, ¿no? Todo lo que toda la gestión pública se ha hecho tediosa porque hay tantos filtros, ¿no? que yo creo que esto tiene que revisarse y tiene que agilizarse, porque estamos agilizando en todo, corremos en todo, pero cuando llegamos ahí nos paralizamos. Entonces, bueno, pues esto solo como matiz, pero es verdad que lo bueno es que vamos hacia ahí, ¿no? Yo creo que lo bueno es que vamos hacia esa ciudad compleja, ¿no? Lo interesante es la complejidad. Lo que pasa es que muchas veces la complejidad se resuelve con simplicidad, ¿no? Muchas veces las soluciones más simples, más naturales, son las que dan respuesta a estas cosas. Pues de hecho ves que las plazas históricas, ¿no? que están ahí, que tienen 4 bancos, 4 árboles y tal, están y siguen estando y tienen 500 años y ahí ha vivido todo el mundo y ha hecho todo lo que tiene que hacer todo el mundo y siguen funcionando, ¿no? O sea, por otro lado, eso también es, y ahora te dejo la palabra. No, es que me pareció muy interesante cómo había virado desde su pregunta de los perfiles tal, a que me estabais dejando en bandeja lo de Xavi, ahora métele tú caña al sector público, ¿no? Que era como... Ahora toca lo de las corporaciones, los concejales habéis dejado por ahí y tenemos aquí... Pero estamos comentando una cosa, es el sistema, ¿eh? Porque, por ejemplo, aquí no es porque estén, pero yo siempre digo que Ontinyent es una ciudad que, de verdad, no lo sabéis, lo he dicho por escrito, o sea que no, que como trabajamos con muchos ayuntamientos, aquí la verdad es que esto funciona todo fenomenal. Y está, por ejemplo, esto yo creo que esto significa algo, ¿no? Pero es que el procedimiento administrativo es tan tedioso que es que aunque con la mejor voluntad y la gente más eficiente, lo has dicho tú, en 4 años no haces unas viviendas sociales. No, pero rompo lanza por Ontinyent y es verdad, Dale. es lo que voy a decir. Esto es como cuando tenemos un problema los diseñadores, arquitectos, diseñadores, que cuando ves un cuadro torcido te dicen el cuadro está torcido, no dejas de verlo torcido, ¿vale? Pues cuando te señalan la cantidad de postes que hay en una calle, la cantidad de contenedores que hay en una calle, la cantidad de trapas de trampillas que hay en una calle, no dejas de verlo, ¿no? Hasta el punto de vista absurdo que lo comentábamos antes, ¿no? Que en 1,5 metros tengas un semáforo, una farola, un poste con un MUPI y un poste con cámaras de seguridad. Y dices, ostras, el sentido común a nadie le ha dicho, vamos a poner un solo poste o 2, una sola obra, un solo material solo para un tal. No, entonces al final creo que muchas veces los diseñadores lo que tenemos que aportar es sentido común, ¿no? Vamos a ponernos a analizar cómo una calle la podríamos mejorar. Y ahí hace falta pues esa valentía también de que sean los ayuntamientos los que cojan y digan, bueno, no demos la respuesta de siempre de esto es así porque esto depende de la concejalía X, esto depende de la concejalía Y, de esto depende de la concejalía Z. No, vamos a dar el paso siguiente, ¿no? Entonces ahí creo que es donde tenéis la responsabilidad esa de decir, vamos a intentar no ir a la defensiva y vamos a ver las cosas que con este sentido común se puedan aplicar de verdad y mejorar. No tenía nada que ver con por dónde me vas lanzando, pero ellos me van dejando aquí yo tenía en bandeja. tenía una piedra que iba a lanzar así en tiro parabólico. No, pero es muy... el papel del diseño en los elementos urbanos, que es importante. Yo recuerdo cuando era estudiante que Telefónica sacó las cabinas aquellas azules y de repente habían diseñado un elemento, pero la ciudad estaba trufada de cacharros horrorosos. Entonces, quería lanzarte eso. ¿Cómo ves tú el papel de diseño? Y en esa experiencia que estás teniendo tú, ¿cómo si se puede cambiar esa mentalidad? ¿O
¿O ves que eso va a dejar un pozo en lo que estáis haciendo? Sí, y mira, lo que decía al principio, que la gente se ha vuelto crítica con las cosas más estéticas, perdona que haga tanta alusión a Valencia, ¿no? Pero al final con lo de los maceteros, ¿no? Los grandes titulares eran opiniones de personas por la calle. ¿Cómo siendo Valencia capital mundial de diseño tenemos esa cosa tan fea ahí? Digo, fantástico, el diseño está ya en la crítica callejera, ¿no? En la participación pública. Entonces eso ha sido muy bueno. ¿Que siguen haciéndose atrocidades? Por supuesto. Que muchas veces la gente mira lo estético de un macetero y no veían la parte de seguridad que había en todo eso. Pues para eso estamos los profesionales, ¿no? Entonces lo que se está abriendo es pues ese debate público. Está fantástico y es a lo que estamos jugando también, ¿no? A introducir modelos, pues el Consejo de Diseño en el Ayuntamiento de Valencia, proponer que haya oficinas de diseño como en otros ayuntamientos del mundo, aspirar a un Design Council a nivel país, tal vez, pero bueno, ya está en las mesas esto, con lo cual en 3 años creo que la capital mundial del diseño sí que ha forzado mucho que aparezcan esos elementos ya a debate. Entonces ya iremos viendo cómo sentarlos. Que aparezca en la mente de la gente, ¿no? Sí, me dejas ahí porque el Yo tema te ese me dejo, gusta justo- mucho. justo es en tu el tema territorio. ese del diseño urbano y todo esto es... Yo meto ahí una cuña y es el problema de la cabina esas, cuando alguien diseña una cabina y te sale un trasto y al final la calle es una serie de trastos, de colorachos y de no sé qué. Y yo siempre digo, bueno, ¿y qué pasa con estas ciudades? Que el diseño urbano, de los elementos urbanos, del mobiliario urbano, que al final es lo que tiene más impacto, porque un objeto pequeño, cuando tú lo ves en un plano y tal, a lo mejor no lo ves, pero luego realmente lo que ves es el objeto de 2 metros, que no es pequeño. Y cómo hay ciudades que han convertido todo eso en una identidad, porque otro tema muy importante es el tema de la identidad. Un tema fundamental es la vinculación emocional a un lugar. Es decir, entonces, cuando un lugar tiene una identidad muy fuerte, muy marcada y de mucha calidad, el ciudadano se identifica a ella. Entonces, por ejemplo, un Londres, tú casi que puedes coger un recorte, una barandilla, un semáforo y un bordillo y hay un ADN que sabes que es Londres. París igual, Ámsterdam igual, Milán también igual. Entonces, y no hace falta irse tan grandes, te vas a lo mejor, no sé, ahora, no sé, San Sebastián o ciudades más pequeñas que también han conseguido esa identidad con una sensibilidad que ha hecho pues que esos objetos que van sumando ahí, que el ego del tío que lo está haciendo, pues no, que lo compatibilice. Yo no digo que no esté, el diseñador tiene que tener su ego, pero que compatibilice su ego con el de la ciudad. Y si diseña, porque si diseñara en París no podría hacer lo que le diera la gana, tendría que hacer su diseño, pero para París. Entonces, eso que parece algo accesorio no lo es, porque toda esa suma de todas estas cosas son las que generan una imagen de una ciudad. Yo cuando veo, por ejemplo, los bordillos aquí, ¿no? O sea, que no digo aquí, en Valencia, por ejemplo, que es un galimatías de aceras, yo digo, las aceras, ¿no? Tú vas pasando por las aceras de Ámsterdam hasta un Nueva York que son de hormigón fratasado, lo más barato del mundo, tiene una continuidad que te genera un carácter de ciudad fantástico, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo para construir esa imagen y esa identidad de la ciudad que es con la que nos identificamos, ¿no? No, sí, Seguro que tienes mucho hay que decir sobre un tema esto. que parece que tenemos asimilado, que un paisaje, cuando decimos paisaje, es un paisaje natural y sin embargo la ciudad es nuestro paisaje. Es un paisaje Y el artificial reivindicarlo y el mal cuidarlo diseñado. también es importante, Claro. no solo hacer prevención de incendios en el campo, sino hacer prevención de horrores en la ciudad. Eso sería bastante... No, yo pienso que nosotros somos como Pero las con ese termitas, nos tema hemos de construido... identidad, Carlos, con el tema de identidad, o sea, yendo No, que mucho tú más allá, claro, ya no no. solo por un tema estético únicamente. No, pero sino tú con te esta identificas con un paisaje, tú lo asumes y lo haces tuyo. Si lo haces tuyo es porque es digno, porque te permite hacer cierta vida y tú lo identidad. Es reivindicas. un ecosistema. ¿no? Sí, un paisaje, estamos hablando del Bueno, paisaje... menos el caso de Nueva York, igual que es más lo del cemento, el resto es todo patrimonio, o sea que se debe a un nivel cultural Sí. de los que tienen que tomar también esas decisiones. Y ahí vemos niveles culturales de países y es donde podríamos decir, bueno, ¿qué pasó en España con el libro este de la España fea, ¿no? Que también se presentó en el Colegio de Arquitectos? Pues eso hace mucho, ¿no? De quienes estaban ahí y tomaron decisiones, dejaron que las aceras clásicas que había en Valencia se fuesen a Ferlamá, o que Barcelona sí que luzca un panot, una acera que reconoces como que es muy de allí, el modernismo, no sé. Sí, eso le da orgullo al ciudadano. Pero también. que la ciudad antigua ya lo tenía. Las ciudades, hasta que se diseñan, lo tenían, porque la gente también, la limitación de recursos generaba soluciones limitadas que al final generaban armonía. Es un poco lo que sucede antes de que se haga un urbanismo y un diseño consciente.
Sí, la ciudad es un proceso continuo y un poco es como dirigirlo, ¿no? Yo quería ser un poco crítico con esto de la movilidad, porque cuando se habla de movilidad estaba viendo estos documentos que publica la Comunidad Europea y hablaba pues, del caminar, la bicicleta, el patinete, la moto eléctrica, el transporte público y la logística. Estamos hablando, como hablábamos, pienso antes, de movilidad también. O sea, pero con otros aparatos. Vas por Valencia y te sale un patinete y se te lleva por delante. O sea, tampoco eso es muy... Pero yo pienso que eso tiene que ir combinado con la estancialidad. Yo antes hablábamos de un concepto cuando yo ya tengo cierta edad, era pequeño, no existían las calles peatonales, existían las calles salón. Y claro, me imaginas una calle salón es un sitio donde tú vas a estar, a tomarte un café, y ahora me imagino una calle llena de sofás, ¿por qué no? Y la gente sentándose, tomándose un café, hablando, viendo pasar, nos gusta mucho mirar a todos, ¿no? Entonces, para mí un poco, no sé si estáis de acuerdo con esto, que quizá haría falta la ciudad estancial y quizá... A veces cuando uno hace un recorrido por la ciudad no le interesa llegar antes, sino llegar quizá por el sitio más interesante o más bonito, ¿no? Yo, por ejemplo, yo hablo del caso donde vivimos, cuando vas por el centro de Valencia yo procuro pasar por la Lonja, y más ahora que está magnífico ese espacio. Cuando es en la plaza del Ayuntamiento también, o sea, atraviesas y de repente, si tienes 5 minutos y hay un tío que te está vendiendo, un italiano que te está vendiendo un polo interesante, te lo comes y te sientas en un banco y te tomas 5 minutos, ¿no? O si estás esperando a alguien, pues te lees un libro, ¿no? ¿Qué opináis vosotros de esto de la...? Porque es que me da la impresión que a veces lo que tratamos es de medirlo todo, ¿no? El patín, el consumo y al final estamos hablando de economía otra vez, ¿no? Porque esto también es una estrategia para ahorrar, ¿no? Ahorrar energía, bueno, es un tema sanitario. Yo pienso que hay una conjunción de intereses bastante interesante, ¿no? De todo eso. Sí. No, es comportamiento humano, ¿no? O sea, al Sí, final, sí. ponle a un gorila, no, animal, ponle a un gorila a un columpio y se columpiará. Pon sillas y se sentará, ¿no? Pero claro, sale tan caro mantener mobiliario urbano y árboles y tal, pues que igual era mejor la esplanada. Pero sí que pienso que se debería ponerse... Las plazas italianas son espléndidas, eso está claro. Y después es el ciudadano el que interpreta cómo utilizarlas, que a veces tampoco hay que... Yo, por ejemplo, cuando veo un parque infantil cerrado y digo, esto parece la jaula de los monos, coño. ¿Sabes? Esto, a mí cuando lo veo me sulfuro, la verdad. Fuera están las fieras, los coches y tal. Ya, ese es el problema. Bueno, hablábamos de la estancialidad. Bueno, yo creo que pones un dedo en una llaga importante. Yo creo que además me sirve también para unir con el valor o el papel del diseño en las calles. Yo creo que lo que hay que superar es que el lenguaje conjunto de la calle sea el lenguaje de ese es un espacio circulatorio. Tú citabas antes a Jan Gehl o a Jane Jacobs. A mí hay un personaje que me interesa mucho, que es Hans Montermann, un ingeniero de tráfico de los años 70, que se muere un poco prematuramente, así como con 58 años, que a lo que se dedicó es a erradicar el lenguaje de la movilidad de las calles. Entonces él difundió la idea de una cosa que llamaba espacio compartido, donde no había peatonalización, es espacio compartido, pero donde el lenguaje que habla la calle es el lenguaje peatonal, es el lenguaje del ciudadano, sin vehículo, ninguno, ni patinete, ni motocicleta, ninguno. Entonces, ¿qué hacía? Por ejemplo, erradicaba la diferencia entre la zona de peatones y la zona de coche. No había aceras, había una pavimentación única dirigida al peatón, lenguaje peatón. Entonces, pues hay toda la serie de pavimentos que muchos de ellos los hemos erradicado en las ciudades y que son fantásticos. La arena, el albero, la piedra natural en pequeños adoquines, etcétera, etcétera, ¿no? Segunda cosa que hacía, eliminaba completamente las señales de tráfico. Ni una sola señal de tráfico, pero ninguna, ni la era bicis, ni la no sé cuándo, ni nada. Estos espacios compartidos, que hay muchos evidentemente en Países Bajos, escandinavos, que son nuestras referencias así como de gente que creemos que es más cívica que nosotros, pero no es verdad. Países anglosajones, Australia tiene un montón y Corea también, están monitorizados y se demuestra que quien entra con un vehículo nunca excede los 20 km/h, cualquier tipo de vehículo. Porque ¿qué siente? Dice, demonios, si esto es un espacio para peatones. Está lleno de bancos, está lleno de heladerías, hay un montón de vegetación, hay sillas plegables, hay cosas que se mueven. Esto no es para mí. Aquí tengo que tener un cuidado porque el riesgo es mío y nadie me dice a qué velocidad tengo que ir y nadie no me marca con una línea blanca por dónde puedo ir y no me dicen por dónde me tengo que mover sin salirme.
Entonces, pongo todos los sentidos y adquiero una responsabilidad ciudadana. Y esto se traslada a, sin multas, 20 kilómetros hora, nunca excedidos en ninguno de estos espacios. Porque hay una sensación de realmente estar poniendo en peligro. Entonces hay que dirigirse hacia, yo creo, volver a conquistar esos espacios que liberamos de la movilidad de cualquier tipo con el uso cívico, que es algo que hemos perdido. Una de las prácticas que a raíz del urbanismo promulgado por Jane Jacob se ha puesto en marcha en muchas ciudades son las famosas paseos de Jane, que consiste en ir con gente normalmente mayor del sitio y acordarse de qué cosas pasaban en las calles. Entonces yo de repente un día lo hice con mi madre en la calle Moratín, una de las calles que salen del Paseo del Prado de Madrid, y me decía, pues aquí se ponía un señor a vender melones. Entonces, de vez en cuando los niños le tiraban los melones porque lo tenía como en un carromato, entonces le levantaban el carromato y los melones rodaban hasta las fuentes del Prado. Entonces los niños le robaban. Y aquí había unas señoras que vendían chucherías y los niños tenían canastillas en las terrazas porque no les dejaban bajar a la calle solos en algunas horas y bajaban la canastilla y la señora iba con la cesta rellenándole de regalices. Y aquí se ponían, tú fíjate, mi abuela, como no tenían fotos, se iban a bordar delante de los cuadros al Museo del Prado. Entonces mi madre tiene la gallinita ciega de Goya bordada con punto de cruz y se iban masivamente y pelaban judías verdes en la calle y limpiaban el azafrán. Estas eran cosas que pasaban en las calles, ¿no? Sí, aquí por las noches, eso en los pueblos lo Claro. hemos visto. La gente sacaba la mesa a la calle, te saludaban, cenaban, y eso ya no ha vuelto a pasar. Es que no quiero saber qué pasa en Ontillén, porque es que aquí nos lo están contando, ¿no? Pasaba de todo, efectivamente. Yo todavía hay algún sitio pequeño de Murcia que la gente saca el sofá, las neveras. Esto es lo que pasaba. Y ahora podrían pasar esas cosas y otras nuevas. Podrías aprender idiomas, podrías hacer yoga, podrías... Y ojo, que nos referimos mucho a países escandinavos. En Bogotá, ahora nos van a contar ahí alguna cosa. En Bogotá tenemos 150 kilómetros de bici y ejercicio físico los fines de semana por promoción popular. O sea, que no hace falta ser suiza para hacer las cosas bien. Yo creo que por ahí había alguien, ¿no?, que nos quería contar algo de cosas que pasaban en la calle. Jugar al fútbol. En la calle, sí. En la plaza del pueblo. Sí, también. Y sacar la televisión a la planta baja y todas las familias ponerse a ver la televisión porque no teníamos tampoco televisión. Entonces, cierta edad llevo eso no volverá. Esas cosas es muy difícil, será otro sistema. Yo os digo que yo doy clase en Inglaterra. Ya, pero te digo que yo doy clase en Inglaterra y cuando vengo con chicos ingleses a los pueblos y ciudades españoles y ven todavía sesgos de ese tipo, se quieren todos quedar a vivir. Entonces es que estamos vendiendo como un rollo de, ¿no?, para atraer turistas, tenemos que... Esto es lo que es nuestro. Con lo de las fiestas de los cristianos, sale mucha gente a la calle y no solo ya los festeros, sino que sí que hay grupos que cenan en la calle sin ser festeros. Sí, bueno. Estamos de acuerdo que según la escala de la ciudad nos da unas posibilidades u otra, ¿no? Porque un elemento fundamental es la seguridad también, ¿no? Y cuanto más ocupada está la calle, más seguridad hay en una ciudad. O sea, eso también por estamos claros. desgracia está muy vinculado al desarrollo.
por desgracia, muchas veces son cosas que se pierden con el desarrollo de los países. Tú te vas a Marruecos, las primeras veces que yo fui a Marruecos, veía, incluso en Marrakech mismo, había zonas que era una ciudad medieval, como podía ser seguro la zona de Belluters de Valencia, que estaban con las germanías, con las viviendas que tenían el trabajo, digamos, abajo el taller y arriba la vivienda. Que eso es algo también que, como comentabas antes con el teletrabajo, yo creo que es algo que puede venir. Con la pandemia aparecieron los makers, ¿no? que era gente que con las impresoras digitales y con todo esto empezaban a trabajar dentro de esto. Entonces, muchas de estas cosas que hemos visto, que hemos dejado pasar, yo creo que sí, que se pueden volver a aparecer, porque yo creo que es la tendencia natural. Pues nosotros tenemos en el estudio la ventaja de, bueno, yo vivo en el mismo estudio, pero es que casi todo el equipo vive a muy poco, vienen a pie o a pie pueden venir todos y como mucho con patinete. Entonces, eso es una calidad de vida. Y yo creo que la tendencia natural es a eso. No todo el mundo hace eso porque no puede. Hay muchas industrias, hay muchos negocios, muchos trabajos que no pueden ser. Pero es verdad que hay una evolución hacia eso, ¿no? Pero además te diría que en todos, ¿no? Porque está en la construcción, está en la prefabricación, que va a hacer que la gente pues ya no tenga que desplazarse tanto. O sea, yo creo que hay por lo menos, es verdad que ahora vamos hacia ahí. O sea, hubo unos años que el progreso era ir hacia lo contrario, ¿verdad? Muchos coches, muchas carreteras, pero ahora el progreso es la ciudad escandinava. Y es verdad que cuando el otro día estuve en Copenhague y voy a ir ahora otra vez, y ya Copenhague, yo la primera vez que fui hace casi 20 años era algo que te impresionaba ver con bicicletas. Y es que ahora Valencia y Copenhague no veo una diferencia ya tan exagerada. Ya en Valencia se ha hecho una apuesta muy fuerte por la bicicleta, que ha sido muy antipática al principio, pero todo el mundo creo que está encantado, y además los carriles están llenísimos de gente, de tráfico. Y yo creo que esa evolución va a pasar, ¿no? Tú piensas lo mismo por ahí, Antes, ¿no? Xavi decía, la ciudad del futuro no te la imaginas como la smartphone, ¿no? Claro. La ciudad del Big Data, ¿no? Que tantas veces nos han dibujado. Sino... Sí, pero creo que puede haber mucho Big Data que no se vea. Sí, O sea, yo creo que totalmente. esa ciencia ficción va más para ahí. Si hoy día un ayuntamiento sabe la media de edad, ya no de una ciudad, un distrito, una calle, es de una manzana, ¿no? Entonces, con todos esos datos se puede más o menos configurar una ciudad para la gente que vive ahí. Entonces sí que me imagino esa ciudad de ciencia ficción, pero más hacia lo invisible, no de robots que van por la calle, sino utilizar esos datos para hacerlo todo más amigable, ¿no? Desde decirte en la puerta de tu casa cuánto falta para coger el autobús que coges siempre, no sé, que sea esa información mucho más accesible, y esos datos están. Sí, pero lo que está apuntando yo creo, Ramón, que es interesante es cómo volver a visualizar cosas que parecían perdidas como el futuro deseable, ¿no? Yo recuerdo, yo di clase en Suiza 2 años y cada vez que veías un todoterreno urbano de esos, ¿cómo se llaman esos coches que tienen un nombre, que es como un todoterreno que tiene un tubo gigante que echa humo y que es Los urbano? Hammers y todos estos. Sí, no sé, como coches estos que cuestan muy caros, que yo los coches no son amigos míos. Y cada vez que veías uno de estos, siempre te decían, suelen estar conducidos por turcos. Porque claro, había un modelo aspiracional, que es que quien había inmigrado de Turquía basaba su visión del desarrollo y de la prosperidad en adquirir un supervehículo. Y para los suizos el superdesarrollo y el haber triunfado en la vida era poder ir andando al trabajo o ir en bici. Y entonces todos decían, ojo, estoy contentísimo porque por fin no tengo que coger el tren. Entonces, esta era, ¿no? La aspiración es eliminar el commuting. Este es el lujo. Y esto lo ves en todas las sociedades con mejores parámetros de organización urbanístico. Han estado muchos años dependiendo de movimiento pendular basado, cuando han podido, en transporte público, y ahora el gran lujo aspiracional, el gran sueño social es eliminar el tiempo de traslado diario. Ese es. ¿En qué mido yo que he progresado en la vida? En que vivo en un sitio donde puedo trabajar y no tengo que estar 1 hora y media en un tren, en un autobús. Ese es el futuro. Entonces, yo creo que esto es muy importante. A mí la pregunta que más me hacen en prensa invariablemente es ¿cómo es la ciudad del futuro? Y todos esperan que les diga, pues va a haber smart data, no sé cuántos, no sé qué, tal.
estoy completamente de acuerdo contigo que en lo invisible habrá millones de intercambios informativos. Pero a mí me gusta mucho decirles, pues curiosamente se basará en la recuperación de muchas costumbres sociales perdidas, en un cambio aspiracional fuerte, combinado con una mejor capacidad organizativa. Es decir, si conseguimos ir todos andando, pero efectivamente hemos conseguido, por ejemplo, distribuir mejor los usos de la ciudad, porque antes distribuíamos los usos, los centros urbanos tradicionales eran muy híbridos en uso y te encontrabas el cole con el abogado, mezclado con un puesto de mercado, mezclado con... Pero ahora es que lo podemos hacer, pues esto, con unos datos muy basados en la población, podemos evolucionarlo, podemos hacer un trazado dinámico, podemos hacer muchas más cosas. Pero al final lo que vamos a ver es una ciudad mediterránea que nos resulta muy familiar, muy compacta, que se puede andar de norte a sur, con usos muy mezclados, con grandes espacios públicos comunicados en red y aclimatados a nuestra geografía y nuestro clima. Este es la ciudad del futuro. Es que todo lo que decías yo pensaba, me voy a meter ahora en dos fregados, no en uno, pero a partir de lo que decías yo pensaba, todo lo que está diciendo Izaskun, eliminando el coche se eliminaría, ¿no? El coche como todo, como aspiración de, no sé, siempre ha sido lo de tener un cochazo, ¿no? Era como la gran aspiración. Y hoy día es lo contrario. Bueno, es lo contrario, no, aún no, está masificado, igual aquí tenemos un pequeño sesgo que sí, pero no lo es. Y muchas veces es que yo, que ni me gustan los coches, pero tengo y lo uso, y ni me gusta el fútbol, porque tampoco se me da bien, siempre pensaba, si se acabase el fútbol, se acabarían muchos males de esta sociedad. Y pienso ahora que sin los coches también. Y igual es una oportunidad que la industria y la automoción está en un punto también de inflexión. Están muy perdidos porque no han sabido qué hacer con lo del coche eléctrico y encima están en un momento de crisis de suministros y de cómo tienen que ser los coches. Y hay un mensaje que es verdad, o sea, no se van a poder seguir manteniendo las flotas de coches. No hablo de que el coche eléctrico no soluciona el problema muchos problemas del coche normal, sin contaminación, pero no en todo lo demás. Pero es que no existe materia prima en el planeta Tierra para seguir manteniendo los coches, o sea, no existe. Entonces el futuro seguramente serán otros transportes que nos harán la vida más amable. Entonces creo que estamos en ese punto de inflexión que va a ser bueno perder el coche como esa gran referencia aspiracional de lo que había sido durante mucho tiempo. Bueno, yo por polemizar un poco me gusta el coche y creo que el coche no va a desaparecer. Lo que pasa, además he participado en algún debate con Audi que nos han invitado, el Innovating Thinking, y es muy interesante, ¿no? Estos debates que hemos participado, lo que parece es que, por ejemplo, el sharing, que es algo que está ahí, va a formar cada vez más parte, porque estamos hablando todo el rato de un espacio urbano donde se puede hacer esa ciudad a los 15 minutos, donde, yo he empezado diciendo lo de la ciudad antigua ahora es el modelo, la ciudad antigua mediterránea, al que se va, que esa complejidad solapada de tramas, con las distancias las describe la lógica de la frecuencia. Pero es que aquí, por ejemplo, tienes un diseminado, tienes casas, tienes que viajar y tú tienes que llegar a esas casas y tú no puedes hacer transporte público para acercarte a núcleos de población que hay 50 personas. Entonces, sería imposible, tendría muchísimo más impacto. Lo que pasa es que es verdad que el coche individual para todas partes, o sea, ese coche va a ir desapareciendo. Y por ejemplo, mi hermano que vive en Nueva York, que podía tener 50 coches, pero no tenía coche, porque en Nueva York era un problema en coche. Pero ahora vive en Miami y en Miami sí que es que no puede vivir sin coche, porque hay unas distancias y no hay transporte público porque no se puede hacer. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que ahí las casas de automoción están muy preocupadas, pero la solución es el sharing. Y desde luego, si viene el autoconducido, se acaba todo lo que estamos hablando, porque estará por ahí danzando, se almacenará donde se tenga que almacenar y sí que va a haber una liberación de espacio impresionante. Bueno, hay una estadística, perdón. Sí. Lo he dicho yo, ¿eh? Pero trabajar. Quiero decir, moverse a un sitio donde no haya, digamos, que vais 10, 15, 20, 50, pero que no son 500 o 1000 cada tal. Quiero decir, el coche nos ha dado una independencia brutal. El problema del coche es cuando tú quieres llegar, que eso yo soy don Tiñén y así siempre,
a la puerta de la tienda, y si no, ya te han fastidiado. Eso se ha de acabar. Es decir, porque eso es un desastre, porque a lo mejor llegar tú, que ahora, por ejemplo, se han hecho bolsas de aparcamiento. Ahora mismo yo he venido y yo he aparcado ahí en Paduana y me he venido a pie aquí. Eso en Ontinyent antes era impensable. Yo soy de así, y era impensable. Y ese tipo de cosas son las que tenemos que asimilar. Está claro que, por ejemplo, por eso he dicho yo, he introducido este parámetro, tú para ir a trabajar a una fábrica, o yo que soy arquitecto y tengo un montón de obritas por ahí, yo no voy a coger, no sé, con qué voy a ir a las obras, si una la tengo en Alicante y la otra la tengo a donde sea. Entonces, el coche es una maravilla, es el invento del siglo. Lo que pasa es que es verdad que es un invento tan bueno que empezó introduciéndose en las ciudades discretamente, y cuando nos hemos dado cuenta es el dueño de las ciudades. Entonces ahora este debate, estamos aquí todos hablando para ver cómo, sin quitarte ninguna flexibilidad, le ganamos calidad al espacio urbano. Porque sobre todo yo creo que hay sitios donde sí que tenemos que decir, oye, pues si tiene que pasar ahora como pasa en las ciudades, todo lo peatonal tiene unas horas de servicio, de mantenimiento y es decir, pero el 80% del tiempo es libre y es para las personas más que para los vehículos y el transporte. Entonces, estamos en ese debate, estamos en un debate de que clarísimamente ahora mismo no está resuelto esa necesidad de ir a trabajar. Vamos, yo el primero, que el coche yo desde luego en Valencia, vivo en Valencia y no lo cojo para nada más que para trabajar. Porque la ciudad no me hace falta, o voy a pie, Valencia, a pie, bicicleta o incluso en taxi, es que vas o en autobús llegas, es una ciudad estupenda para eso. Sí, yo creo que es una petición completamente legítima. No. ¿Qué solución le damos? Efectivamente. Claro. ¿Qué solución le damos? No ya solo a tu polígono industrial, a todas las extensiones urbanas que se han hecho en los últimos 100 años en España, o al menos en los últimos 60, las conurbaciones, bueno. Entonces, yo creo que lo primero es tomar conciencia de que el modelo territorial hay que cambiarlo un poco y hacerlo menos dependiente del vehículo, no seguir construyendo ciudades dormitorio y lugares de trabajo terciario o polígonos industriales que están a 10 kilómetros unos de otros, hacer una ciudad mixta donde trabajas y vives, ¿no? más mezclada. Cuando eso no es posible, o porque ya lo tenemos hecho, o porque los usos, por ejemplo, no son salubres y no podemos combinar algunos usos industriales con el uso residencial, efectivamente existen estas fórmulas. Hay una estadística del Ministerio de Industria, que me gustaría contárosla, que es que los coches que se aparcan en la calle en España pasan una media estadística de 23 horas con 20 minutos al día aparcados en la calle. Es decir, que la media estadística de tiempo que se usa un vehículo privado que se aparca en la calle son 40 minutos al día. Figuraros cómo de mejor sería la ciudad si ese sharing hiciera que ese compartir, todos sabéis esas marcas Respiro, por ejemplo, que no sé cuál será la que funcione más por la Comunidad de Valencia. En Madrid, por ejemplo, ha funcionado bien Respiro, que es un cochecito que tú miras en la app y te dice en el móvil, pues tienes uno, en mi casa, que yo vivo vivo fuera del M30, pero pegada a la plaza de ventas, siempre encuentras con mucha facilidad. Y te dice, tienes uno ahí, tú entras en el cochecito, lo usas para lo que quieras, esos 40 minutos que lo usa la mayoría de la gente, y lo vuelves a dejar en otro aparcamiento y pones la localización en la app. Esto disminuiría la cantidad de coches que hay aparcados en la vía pública, eso es lo que están haciendo todos los Audis, todas las marcas de coche, aproximadamente a un 1 por 1000. O sea, imaginaros el cambio radical, que es cambiar el concepto coche de producto a servicio. Yo no tengo un coche, contrato el servicio de transportarme en un coche. Y estoy dando efectivamente esa cobertura, esa libertad. Yo tengo que decir que mañana me voy a una visita a Obra Orihuela, y es una urbanización, no llega a transporte público, voy en coche, evidentemente, un coche alquilado. Que todos tenemos esas necesidades porque nuestro territorio está configurado de esa manera. Y lo que tampoco podemos hacer es poner en las espaldas del ciudadano individual un cambio de modelo
que tenemos que Inviable. compartir todos, en todos los niveles institucionales, de Europa al ayuntamiento más pequeño del territorio español. Yo una vez incluso en costes... Sí, Una sí. cuestión, por aterrizarlo, que decía antes Ramón, que es, o sea, por ejemplo, si aquí el coche, o sea, a mí no me preocupa tanto el uso del coche, sino como si nosotros lo utilizamos para trayectos muy cortos, porque como nuestra realidad es pequeña, por lo que pasa de 5 minutos sería el equivalente a los 15 de los que hablabais vosotros. Nosotros con 15 minutos nos cruzamos la ciudad. Claro. ¿Vale? Y por otra parte, aquí no hay un problema muchas veces de compartir. O sea, cuando tú vas por la mañana hacia el polígono, el 90% de los coches van con un único conductor. Si consiguiéramos que cada coche fuera con 4, reduciríamos un 75% los coches, ¿vale? Pero ¿qué pasa también? Que normalmente todas las aplicaciones de las que vosotros habláis son interesantes para la empresa en Valencia, no en Ontinyent. Ahí Pues está. hasta que a Ontinyent llegue una empresa de sharing, aquí nos hemos muerto. ¿A cuánto está el polígono? A nivel municipal o es porque no son ONGs, 5 minutos. No, no. son empresas. Aquí no viene una empresa a Copenhague ni poner tienen bicis bicicleta. eléctricas como en Valencia que hay bofetadas para poner bicis eléctricas. Aquí no viene una empresa a ponerte patinetes eléctricos. Aquí de momento es difícil. Claro, debe poner el ayuntamiento y Claro, asumirlo. aquí de momento es difícil. Aquí lo primero que viene es lo que estáis haciendo, que es que intentar generar entornos. O sea, aquí lo que se puede conseguir es liberar el espacio centro de la ciudad, más o menos, ganar en calidad. Ahora mismo resolver ese problema del tráfico aquí es bastante complejo. Pero sí mejorar la ciudad, sí, que lo estáis haciendo con las bolsas esas de parking perimetrales alrededor, donde alguien aparca y se mueve con las bicicletas eléctricas o a pie o como le dé la gana. Pero yo creo que eso sí que viene. A lo mejor ahora mismo, como tú dices, eso tiene que ser rentable y ahora mismo no lo es. Pero no lo es, en Valencia no hay. No sé si es porque sea rentable o no, en Valencia no hay. Hay en Madrid, hay en Roma, que yo lo he cogido, hay en no sé dónde más, Barcelona, no sé si Pero tiene. lo hay en Palma de Mallorca. Sí que hay, sí. Sí, es que hay un clic que tenemos que hacer como usuarios de coche, y esto es el mal que nos han inculcado las grandes campañas de publicidad de las marcas de coche, que tenemos que tener coche. Y en cuanto nos lo tocan, saltamos, ¿no? Como lo del polígono o yo. No necesitas coche. Sí, porque en verano los niños o tal. Yo una vez empecé a hacer cuentas y tuve que parar de cuánto me costaba a mí el coche al año, de gastos. Gastos, mantenimiento, gasolina, seguros, tal, y paras. Porque la cuenta me salía mejor coger un taxi para ir a trabajar y alquilar un coche en verano para 2 viajes familiares. Pero no lo hacemos porque tenemos como grabado a fuego aún, hay una generación que aún lo tenemos, lo de tenemos que tener el coche. O sea, ¿dónde voy yo sin coche? Los que han conseguido hacer el clic, Palma de Mallorca, ya hay car sharing. En Valencia es verdad que creo que hay una compañía, y en Madrid los ves a patadas. Entonces creo que depende mucho de los usuarios. Y ahí las marcas, aunque fomenten el car sharing y tal, bueno, pues les sigue conveniendo vender todo lo que sigan pudiendo. Sí, pero no van por ahí. Es que Ontinyent es una cosa que tengo, una ciudad de 50.000 habitantes con un diseminado tan grande y con un polígono industrial, es muy difícil de resolver ahora mismo eso. Tú estás hablando de algo que además están preocupando las marcas, que a Audel le preocupa, y es que la gente joven, ya eso que tú me estás diciendo ya no es tan importante. Ahora mismo la gente joven está más con las experiencias que con las pertenencias. O sea, le preocupa más disfrutar de la vida que tener cosas. Eso es un hecho. Con lo cual, en una ciudad eso está ya así, como tú dices. Pero en una ciudad como Ontinyent, que tiene esa fisionomía, yo creo que hay soluciones seguro, pero no es tan fácil. No es tan fácil. pero Os digo que no. ¿Cómo O sea, está de lejos el polígono? ¿A cuánto? no, que se pueda ir a pie, por supuesto que sí. En mi pueblo se puede ir a pie y la gente coge el coche para el polígono para cruzar el pueblo. Pero sí Y te en verán. bici, pues si Y estuviéramos en Copenhague iría la mayoría en bici. sí, no, en bici aquí. Es un tema cultural, ¿eh? También es un tema de asimilar el bien común y el bienestar. Ahora Hay un tema también social. Se ven y caminando por ahí y te cultural. piensan que estás loco. No, y pensar que tú estás aportando. Yo pienso que ahora hay una conciencia ecológica también, poco a poco, ¿no? Que tú antes hablabas No te de... diners para atendre un coche. A la Va va- a peu. Es así, es así. A mí me han parado varios Pero pienso que conductores. ¿Te precisa- pasa algo? No tiene dinero para un coche. y Claro, para pie. además dan el clavo, si se va a pie, pues se va a pie o en bicicleta. Bueno, nos quedan 5 minutos para terminar, porque hemos estado 1 hora y media y a mí me han dicho que corte a 1 hora y media, o sea que Hora y o hablen media, ahora o pasa callen para rápido. siempre.
¿Alguien tiene alguna pregunta así más del público o queréis incidir en algún tema? A mí se me han quedado muchos temas desde la perspectiva de género, el ecologismo, ¿no? Tú has apuntado de esa renaturalización, porque estamos hablando muchas veces del centro de las ciudades, pero las periferias también son una oportunidad. Totalmente. Y esa conexión con la naturaleza y esa penetración de la naturaleza de la ciudad se puede hacer a través de las periferias. O sea, que son lo más degradable. queda la tecnología. Y después a mí, que es lo más degradable. como chiste final, se me ocurría, un día vi una pintada que me encantó por la movilidad, que ponía teletransporte gratuito ya. Imaginemos una sociedad donde haya teletransporte gratuito. ¿Cómo serían las ciudades? A mí me encantó esa pintada. Una reflexión sobre local Sí. de Ontinyent como ciudad que es mía y con permiso de... Porfa. Y bueno, y vosotros no sé dónde sois, pero... De Propet. Hay tres ejes viarios que ahora se me ocurren así a bote pronto en Ontinyent, que son que es Martínez Valls, José Simón Marín y Daniel Gil, bueno, tres vías, digamos, principales de la ciudad, que el coche satura diariamente, que se circula a paso poco más que humano, ¿no? A velocidad poco más que humana. Se ha hablado, uno de los elementos que ilustra el cartel de hoy de la Semana Europea es la bicicleta. Entonces, la bicicleta es una de las soluciones. Se habla un poco de la bicicleta, ¿no? Yo como usuario, pues, Ontinyent tiene una orografía complicada, vamos, cuesta, no es Valencia, pero ahora está la bicicleta eléctrica, que bueno, el Ayuntamiento de Ontinyent pues tiene el detalle de respaldar económicamente, ¿no? Y yo lo que quería decir es que no estoy tanto por la prohibición de meter el coche a ciertas calles y dejar el uso solo para la bici, sino compartir o poner, digamos, una chinita en los zapatos a los coches. Y al respecto, se está organizando ahora mismo una calle en Ontinyent, que es el carrer Sant Antoni, que tengo entendido, que me corrijan los técnicos si me equivoco, que sí que se va a poder acceder en coche, pero solo para los vecinos. Habrá como al final de la calle. Y esas soluciones me parece que son muy interesantes, porque yo también uso el coche, voy en bici, pero uso el coche para... Y entonces, pues esa combinación de dificultar el coche, no prohibir, sino que solo entren aquellos que realmente les haga falta, ¿no? En esta calle que digo, pues calle Sant Antoni sería como de paso a la Plaza de San Domingo, los que conocen la ciudad mínimamente verán. En fin, bueno, ese tipo de soluciones de espacio compartido, pero al mismo tiempo no dejar vía libre para que estas tres vías que he dicho se conviertan pues en una procesión de coches diaria. No hay más que ir a las 11, a las 12 en horario comercial a estas calles que he dicho y aquello es infumable, ¿no? Pero es que esa calle que dices tú es una calle peatonal. La calle peatonal sí que entran los coches de la zona. Eso es una peatonalización pura y dura. Lo que decía Izaskun, que está fenomenal, es lo de la plataforma única, lo de ese modelo que es muy interesante, que es verdad que tú llegas y invades algo que sí que te hace ir más despacio. Yo creo que Ontinyent sí que puede fragmentarse, pero estamos ya entrando en lo muy como si estuviéramos haciendo aquí un proyecto para el pueblo, pero sí que peatonalizar zonas de este tipo y dar solución al parking fuera y poder caminarla e ir poco a poco estructurándola y que el peatón vaya ganando espacio. Yo creo que eso sí que se puede hacer aquí. La calle Salón, que hablábamos. Y es la calle Salón que estaba diciendo antes Carlos. Por ahora que tenemos, yo os pediría en ese caso una conclusión, cada uno, y con permiso del público iría terminando. ¿Os parece bien? Me parece fenomenal. ¿Tenéis alguna conclusión final o queréis decir algo? Sí, yo sí que lanzaría conclusiones. La primera conclusión es que tenemos unos centros urbanos, Ontinyent en este caso, pero en muchos centros urbanos de la región tienen excelentes condiciones, y esto también creo que hay que recuperar este concepto, para recuperar un concepto de movilidad mucho más híbrido,
basado en el vehículo, y donde la peatonalización o el movimiento peatonal es central, es el sustantivo, el más importante. Y que con pequeñas ayudas van a funcionar muy bien, por la bicicleta desde luego, y un cierto uso del vehículo privado que tiene que ver con el uso local. Me mudo, he traído la compra del súper, no pretendemos tener ciudadanos superhéroes. He ido a IKEA, viene mi suegra que tiene torcido el tobillo. Todo esto es compatible con una ciudad donde el uso fundamental es peatonal. Y hay bicicleta y hay otras formas de transporte, pero el lenguaje, la calidad escénica se dirige y apela al ciudadano que se mueve a pie. Y se piensa en él, se diseña para él, y el coche y el resto de vehículos invaden un poquito su espacio. Incluso la bicicleta yo creo que a veces tiene que respetar el espacio peatonal, ¿no? Y sentirse como estoy en un sitio donde puede cruzar alguien, y creo que esto, si nos llamaran de Miami, de Los Ángeles o de Ciudad de México, nos envidiarían. Lo tendríamos dificilísimo, sí. Pero lo tenemos en los centros urbanos muy fácil, con además una inversión muy considerada y pequeñita. Tenemos más problemas en las periferias en general, periferias de todo tipo, pero existen otras fórmulas, efectivamente, como todas las fórmulas que tienen que ver menos con el recurrir a las infraestructuras y a la posesión privada de un vehículo, y más a las redes más eficaces de transporte público y las redes de infraestructura compartida. Entonces, yo creo que son muy buenas noticias. Os diría que esto, a mí me gusta mucho dejar este mensaje, que si comparamos el mundo entero, estáis en el territorio del mundo mejor preparado para esta transformación. No hay ningún sitio, diría que Italia, Portugal, parte de Grecia, estamos mejor que nadie. Todo el resto de lugares están peor, incluyendo los famosos países escandinavos y centroeuropeos, donde había muchísimo más, no quiero decir ninguna palabra en inglés, dispersión territorial. Es decir, mucho más caserío disuelto en solitario sin formar pueblos. Aquí hemos sabido convivir y formar pueblos compactos. Y esto es la mejor fórmula urbanística que hay para no depender del vehículo. Entonces, yo quiero lanzaros este mensaje. Si se tiñera el mapa del mundo de verde, amarillo y rojo por cómo de fácil es hacer la transformación a la nueva movilidad, estaríais en el sitio más verde de la Tierra. Sí. Sí, bueno, pues, yo creo que lo has resumido fenomenal, ya lo has hecho tú, pero sí, así es. De hecho, creo que era Norman Foster que estuvo diciendo también que la ciudad, la dimensión, las alturas, 4 o 5 alturas como máximo, es la proporción ideal, porque también cuando hay excesiva concentración, o sea, la concentración es muy buena porque te permite hacer servicios públicos, pero hay una excesiva concentración que es mucho más contaminante, y la escala de la ciudad mediterránea es la escala idónea en cuanto a eficiencia a todos los niveles, y desde luego también en cuanto a conexión y tal. Y luego también en cuanto a esa posibilidad de una calle compartida que también se pueda mantener sin un coste excesivo, porque también otro de los problemas de la dispersión es el coste, es un disparate. De hecho, tú ves en las ciudades americanas, en los barrios muy buenos, es maravilloso, todo limpio y tal, pero como te alejes un poquitín, con ese mismo modelo te alejes a zonas un poco menos, digamos, un poder adquisitivo alto, son absolutamente desastrosas. Lo ves si no así, te lo ves en las películas, ¿no? Te da hasta miedo. Y yo creo que tenemos un equilibrio muy bueno. Y luego, pues bueno, pues incidir un poquitín más en la renaturalización de la ciudad. Yo creo que esos perímetros... La industria, porque es un tema, es que hay muchos temas que hemos tocado. La industria, cuando hablamos, hay una industria que se tiene que integrar, que se puede integrar también con, como hablamos, llevado al límite los makers, ¿no? Que es alguien que puede trabajar en su casa, y ya no solo en terciario, sino incluso, creo que es Dresden que tiene la Volkswagen una factoría en un parque. Y vas en bicicleta, todo es eléctrico, fabrican coches eléctricos, obviamente no hay fundiciones y tal, y está dentro de un parque en una ciudad histórica. O sea, van a pasar este tipo de cosas. O sea, la ciudad histórica
tenía todos los usos mezclados y funcionaba todo, y esa complejidad pasaba ahí. El separar, que es que esto pues en la ciudad moderna se separa, porque se separan todas las actividades. Yo creo que estamos otra vez en esa concentración, que es el modelo mediterráneo de esto, y vamos a intentar hacer ese modelo revisado y tecnológico, porque una de las cosas que tú decías de la tecnología implícita es el teletrabajo. O sea, el teletrabajo es tecnología de comunicación que ha hecho que puedas estar en casa un día sin tener que faltar al trabajo, tener un problema, ¿no? Y que pueda mucho escandinavo que está diciendo que se va a venir ahora a pasar el invierno aquí trabajando, ¿no? Y para ganar calidad de vida. Esa calidad de vida, esa humanización y esa renaturalización lo está permitiendo la tecnología de una forma implícita, sin ir volando con drones por la calle, ¿no? Yo que soy súper tecnológico voy a hablar al revés de todo lo popular del mundo, de que a los que ya tenemos una edad a veces hay que darle una oportunidad a las cosas, ¿no? A escuchar a Rosalía, a cine documental, no sé. Hay una serie de cosas que es hacer un clic un día, ¿no? Y creo que la bicicleta, pues iba a la bicicleta, es como la entrada a las drogas duras, ¿no? Un primer cambio de pruébala y a ver aquí. Y la bicicleta ayuda mucho en las ciudades a ver de otra manera la movilidad y a empezar a dejar el coche. Y mucha gente critica lo de no, yo necesito coches, de prueba un día coger una bici y date una vuelta. Es popular porque es barata, una bicicleta que puedes usar en una ciudad normal. Y ostras, ves de repente el trayecto al trabajo de otra manera. Y ese dejar de depender del coche porque ya has probado la bicicleta es lo que creo que ha hecho, por ejemplo, en Valencia, lo de no criticar peatonalizaciones, porque se ha entendido ya de otra manera el concepto ciudad y movilidad. Entonces solo iba a ese punto más popular de la bici. Y además es mucho más saludable. Mucho más Mucho más saludable. Y mucho más disfrutable, porque yo gente enfadada en los atascos veo mucha. Es poco, a ver, es verdad que la bicicleta no piensas en todo el mundo porque no todo el mundo puede ir en bicicleta y precisamente es excluyente de, bueno, pues de según qué niños, personas mayores, discapacidades, tengo un esguince, no puedo ir a por la compra. Está la eléctrica, como apuntaba. Sí, que ahora y es seguramente otra cosa, de hecho la bici eléctrica y la motocicleta Es que eléctrica non tiñen sí que con será el unas futuro. cuestas tremendas. Antes era inviable, porque o eras un tío, un atleta, o era imposible. Pero ahora con una eléctrica, te digo que has ampliado muchísimo esto, ¿no? Y la velocidad de percepción, yo ya como disfrute de ciudad, yo siempre que he viajado mucho, he alquilado bicicletas, porque caminando a veces se te hace muy pesado una calle, pero con la bicicleta puedes ver, disfrutar del paisaje urbano y moverte con una velocidad razonable, ¿no? Y luego hay una cosa, una vez mi socio del estudio lo dijo, llegábamos tarde a una reunión y dijo, llego tarde, cojo la bici. Y es verdad, era el cambio de chip de que en bici vas a llegar antes que en coche, pero en coche creemos que vamos a llegar antes y te lo pasas cabreado, suena el cabreo en esa calle parado en la que no puedes hacer absolutamente nada. Bueno, pues como conclusión final, tenéis un futuro brillante, esperanzador, estáis en el punto verde del planeta. Y nada, gracias por venir y por escucharnos y espero que hayáis disfrutado. Y a vosotros, pues yo encantado de haber participado y con Ramón, que lo conozco hace mucho tiempo también. Vosotros, encantado también. Bueno, pues gracias. Gracias a todos.